Buenos días, amados hermanos y amigos que nos ven en este día. Hoy mediante la voluntad del Señor, me ha tocado compartir el mensaje del Evangelio en esta mañana. Y vamos a compartir un texto que es muy conocido, muy leído, muy amado por el pueblo de Dios, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 14. Y el título de lo que vamos a compartir en el día de hoy se titula Palabras de consuelo en tiempos de crisis. Quiera el Señor que nos acompañe para que podamos nosotros entender de su palabra y también poder que nos traspase todo esto que el Señor Jesucristo en este momento muy puntual del Evangelio, de su ministerio, Él compartió con sus discípulos. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, Juan capítulo 14, versículos del 1 al 14. Juan 14, dice así la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Dentro del contexto de lo que venimos estudiando hace 3 semanas atrás, el Señor acaba de anunciar que hay un traidor entre ellos y que esa misma noche el apóstol Pedro negaría 3 veces que lo conocía. Jesús sabía que dentro de unas pocas horas sería arrestado, juzgado y condenado a morir en una cruz. Él sabía que no había otro camino para él que recibir sobre sí todo el aborrecimiento de una humanidad caída, todo el peso de la ira de Dios por nuestros pecados. Mis amados hermanos, si había alguien en el aposento alto de quien pudiéramos pensar que tenía razón para autocompadecerse, ese era Jesús, pero no lo hizo. Él estaba preocupado más bien por consolar el corazón atribulado de sus discípulos. Versículo 1 otra vez. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Es interesante notar que la palabra que se traduce aquí como turbación es la misma que aparece en el capítulo 13, versículo 21. Cuando dice que Jesús se conmovió en espíritu, la misma palabra, cuando anunció que uno de ellos lo iba a entregar.
De manera que, mis hermanos, que hay una agitación del alma que es perfectamente legítima, que no es pecaminosa, porque Jesús la experimentó. Jesús estaba conmovido por el destino de Judas. Jesús estaba conmovido por la dureza de su corazón. Los discípulos, en cambio, estaban turbados por su incredulidad. Hay un dolor y una conmoción interna que fluyen del amor, la de Jesús, y otra que fluye de la falta de fe, la de los discípulos. Versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Los discípulos estaban angustiados esa noche porque su mundo parecía estar desmoronándose en 1000 pedazos. Las cosas no estaban saliendo como ellos esperaban. Pero Jesús les dice: confíen en mí, como ustedes confían en Dios. De paso, solo Dios puede demandar de los suyos una fe como la que Jesús está demandando de sus discípulos, ya que es evidente Jesús se está equiparando en este texto a Dios el Padre. Ustedes confían en Dios, confíen también en mí. Confiar en Dios y confiar en mí es exactamente lo mismo, pero más aún, Cristo les dice la clave, mis hermanos, la clave para luchar eficazmente contra la turbación del alma. Y es confiar en mí, dice el Señor, confiar en mí. No se turbe vuestro corazón, confíen en mí. En vez de estar continuados sumidos en la turbación, sumidos en la angustia, confíen en mí. Mis hermanos, no importa cuán difíciles puedan ser las cosas a nuestro alrededor, el Señor nos da aquí, en este pasaje, varias razones de por qué debemos estar confiados en Él a pesar de cualquier circunstancia. Como sabemos, este año 2020 es un año bien particular acá en Chile. Partimos el año con un llamado estallido social muy comprensible que fue acompañado lamentablemente con mucha violencia. Y seguidamente estamos siendo azotados ahora por una pandemia mundial que nos tiene aislados los unos de los otros y con un futuro no muy alentador. Recesión económica mundial en el horizonte. No sabemos qué otras circunstancias personales se agreguen a todo esto. No sabemos lo que está turbando tu corazón esta mañana. No sabemos por qué tú estás luchando tal vez con la angustia y el desespero. Jesús tiene palabras de aliento para ti y para mí en la mañana de hoy. Y lo primero que Cristo nos enseña en este pasaje para calmar la ansiedad del corazón, para aquietar el corazón turbado, es que en la casa del Padre hay un lugar reservado para cada uno de sus hijos. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Noten, mis hermanos, que Jesús no dice simplemente que en el cielo hay muchas moradas. Eso no es lo que el texto dice. Él dice que en la casa de mi Padre, en la casa paternal de Jesús, hay lugar suficiente para cada uno de los suyos. Y es en ese contexto y ese concepto que Jesús desea traspasar a sus atribulados discípulos en este pasaje. Hay un lugar asignado para cada uno de ustedes en la casa del Padre. De manera que cuando lleguemos allí, agotados de nuestro peregrinaje terrenal, algunos muy golpeados, cansados del camino, sedientos de ti, como dice la letra de una alabanza, no encontraremos un letrero avisándonos que no hay vacante y van a decirnos que nuestro nombre no está registrado en el sistema.
No, mis hermanos, cuando allá se pase lista, como dice un tradicional himno evangélico, tú puedes estar completamente seguro que tu nombre va a estar escrito ahí. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Si has descansado únicamente en Cristo para el perdón de tus pecados. Ahora, imagínense, hermanos, el consuelo que eso debió haber sido para el apóstol Pedro en ese momento, y el consuelo que es para todos los que se ven a sí mismos tan impetuosos y tan frágiles de fe como Pedro. El Señor acaba de decirle: Pedro, esta misma noche tú me negarás 3 veces, pero en la casa de mi Padre hay un lugar para ti. Porque nuestra entrada en ese lugar no depende de nosotros, no depende de nuestro esfuerzo, depende enteramente de la obra que el Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Es en ese sentido que el Señor nos dice en este texto: yo voy a prepararles un lugar, voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3a. Y si me fuere, yo os prepararé lugar. La idea no es que Cristo se fue al cielo a construirnos la morada donde estaremos por toda la eternidad. Esas moradas ya estaban de antemano, dice el texto: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿En qué sentido entonces Jesús fue a preparar lugar? En sentido, hermanos, en el sentido que ninguno de nosotros podía llegar allí hasta tanto Cristo no completara su obra redentora. No había lugar para nosotros en el cielo sin salvación. Fue a través de la muerte de Cristo, de su resurrección, de su ascensión a los cielos, que hizo posible nuestra entrada a la casa del Padre. Es eso lo que se refiere el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 6, versículo 20, que Cristo entró en el cielo como nuestro precursor. Él fue delante de nosotros y se presentó delante del trono del Padre, su sacrificio perfecto a nuestro favor. Allí hay lugar para ti y para mí, mi amado hermano, mi amada hermana, porque no tenemos cuentas pendientes con la justicia de Dios. Él fue a preparar lugar. Así que noten la ironía del texto, la ironía de este pasaje. Los discípulos están tristes, están abatidos, están angustiados porque el Señor se va. Pero Cristo les hace ver que esa separación era necesaria. Él tenía que morir, Él tenía que resucitar, Él tenía que ascender a los cielos, porque era la única manera de preparar lugar para nosotros. Pero el Señor nos enseña también en este pasaje que cuando estemos en la casa del Padre, la más grande bendición que nosotros disfrutaremos es de una íntima e ininterrumpida comunión con Él. Versículo 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Queridos hermanos, lo maravilloso de estar en la casa del Padre no son las calles de oro. Lo maravilloso de estar en la casa del Padre no son las puertas de perla. Ese es un lenguaje simbólico que hablan de las glorias de ese lugar. Pero la más grande bendición que nosotros disfrutaremos en la casa del Padre es el hecho de que tendremos comunión con Cristo perpetua y perfecta. Qué triste cuando nosotros estamos orando o leyendo las Escrituras y de repente nos damos cuenta que nuestra mente anda por otro lado,
o cuando aquí en la iglesia que repentinamente cantando himnos o escuchando la predicación de su palabra, nos damos cuenta que nuestra mente anda divagando y uno tiene que volverla a traer otra vez. En el cielo eso no va a suceder. En el cielo solo va a suceder que nuestra comunión con Cristo será perpetua y será perfecta. Lo único que podía consolar el corazón de sus discípulos era saber que el Señor se iba para prepararles a su lado un lugar donde estarían junto a Él por los siglos de los siglos. Esa fue la petición de Cristo al Padre en Juan capítulo 17, versículo 24. Juan capítulo 17, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es por eso que para hombres como Pablo la muerte no era aterradora, como dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos, dice Pablo, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y escribiendo a los filipenses desde su encarcelamiento en Roma, Pablo se ve en la disyuntiva de ser condenado o ser absuelto. No sé cuál será el veredicto, dice Pablo, y si me ponen a mí a elegir, yo no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, muchísimo mejor. Así que no hay razones, mis hermanos, para estar turbados. En la casa del Padre hay un lugar reservado para ti, si eres creyente. Ahora, mis hermanos, cualquiera esperaría que en este punto de la conversación los discípulos ya hubieran comenzado a comprender algunas de las cosas que el Señor les ha dicho. Por eso le dice en el versículo 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Eso no era algo desconocido para ellos, pero hermanos, lamentablemente hay momentos en que uno está tan turbado que ni siquiera puede procesar muy bien las cosas que sabe, ¿no es así? Hay momentos que uno está tan turbado que aún verdades que son elementales, uno las olvida por la turbación. Y eso le pasó a los discípulos, versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Pero esta pregunta de Tomás, fruto de la incapacidad de los discípulos de entender las enseñanzas del Señor, porque su mente estaba muy turbada con muchas cosas, dio pie a una de las declaraciones más extraordinarias del Evangelio de Juan. Versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y eso nos lleva de la mano a la tercera razón que encontramos en este pasaje para estar confiados y tranquilos en el Señor, sin importar las dificultades que pueda haber a nuestro alrededor. Y es que los creyentes en Cristo nos dirigimos con toda seguridad, escuchen hermanos y hermanas, con toda seguridad a la casa del Padre, porque Jesús mismo es el camino. Sabemos que este texto suena muy ofensivo en esta época pluralista que nos ha tocado vivir, donde todo es válido. Pero si tú, mi amigo, que nos escuchas en el día de hoy, andas buscando la verdad en esta vida, el texto dice que la verdad no es una idea, no es una definición, no es una filosofía, la verdad es una persona, es Jesús, la verdad encarnada.
es una persona, es aquel que siendo Dios se hizo hombre y dio su vida en una cruz, pagando así la deuda de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Jesús fue todo lo exclusivo que Él pudo haber sido con sus palabras. Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sabe lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Yo soy la única luz que este mundo tiene, la única. El que no anda conmigo está en tinieblas. Juan capítulo 10. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Es a través de mí, dice el Señor, y de nadie más. Mi amigo, todas las vías de acceso que pretenden usar los hombres para llegar a la presencia de Dios están bloqueadas. Todas las demás religiones, tus buenas obras, tu decencia, que tú no eres tan malo y tan corrupto como otras personas, todas esas vías están bloqueadas. Él es el camino, Él es la verdad encarnada y Él es la vida. Él compró vida por medio de su muerte y Él es la esencia de esa nueva vida. Fuera de Jesús no hay vía de acceso al Padre, fuera de Jesús no hay verdad, fuera de Jesús no hay vida. ¡Qué gran Salvador tenemos, hermanos! ¡Qué gran Salvador! Yo sé que es posible que en este punto del mensaje alguien pueda estar pensando: todo lo que usted ha dicho hasta ahora es realmente muy consolador, pero son cosas que se encuentran en el futuro. ¿Cómo yo puedo luchar eficazmente contra la angustia y la ansiedad que me producen los problemas que yo estoy enfrentando aquí y ahora? Y es aquí donde entra en juego la cuarta enseñanza que nosotros encontramos en este pasaje. Y es que a causa de Jesús, ahora, no cuando lleguemos a la casa del Padre, ya nosotros ahora disfrutamos de todos los beneficios de la paternidad de Dios. Versículos 7 al 11, dice así la palabra del Señor: si me conocierais también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. No podemos en esta mañana explicar en detalle todo lo que enseñan lamentablemente estos versículos sobre la relación de Jesús con el Padre y cómo nosotros encajamos en esta relación. Pero como bien señala John Piper, ¿de qué está hablando Jesús aquí? Bueno, él dice, de 6 formas distintas. Básicamente, lo que Jesús está diciendo aquí, que es tal la unidad que Él tiene con el Padre, que la presencia de Jesús implica necesariamente la presencia del Padre. Versículo 7a, si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Versículo 7b, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo? A través de Jesús. Versículo 9a, la respuesta a Felipe. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que yo estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe?
Muéstrame al Padre y me basta. Que te muestre al Padre, pero Felipe, tú me has visto. Versículo 9 a la mitad. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Versículo 10a. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Versículo 11a. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Este trasfondo monoteísta de los discípulos les dificultaba entender en ese momento histórico de la redención la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad, un Dios que subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Y ahí la insistencia del Señor en hacerles ver la profunda unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Y a pesar de la complejidad de lo que Jesús está diciendo aquí, algo queda bien claro cuando uno lee estos pasajes, que Jesús no solo revela plenamente al Padre, sino que al mismo tiempo hace posible una comunión íntima con Él aquí y ahora. Vamos camino a la casa del Padre, pero desde ya disfrutamos el enorme privilegio de conocer al Padre. Eso lo explicaremos la próxima semana cuando veamos cómo juega el papel del Espíritu Santo en tanto Cristo se va físicamente. De paso, mis hermanos, no deja de llamarnos la atención que esto es teología profunda. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está usando para consolar el corazón atribulado de los discípulos. Teología. Hay personas que cuando están en aflicción y uno viene con la palabra del Señor y trata de compartir algunas verdades de la palabra del Señor, la reacción es: no me hablen de teología, yo estoy muy triste, no me salgan con eso. Hermanos, es la teología, es la verdad bíblica la que el Espíritu Santo usa para consolar nuestro corazón. La teología no es para estudiar en un instituto y uno decir que es muy inteligente y que sabe mucha Biblia. Es la teología lo que Dios usa para traer consuelo al corazón atribulado. Queridos hermanos, no sabemos cuáles son las circunstancias con las que ustedes están atravesando en este momento y que puedan estar provocando en ti una lucha en tu corazón contra la ansiedad, con la angustia, con la turbación de espíritu, sobre todo en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Pero recuerden, mis amados hermanos, que tenemos un Padre en los cielos que cuida de ti y de mí como a la niña de sus ojos. Y no solo eso, nos tiene en este mundo todavía para cumplir un propósito extraordinario. Y eso nos lleva a la quinta y última verdad contenida en este pasaje que veremos más brevemente. Y es que mientras permanezcamos aquí, en lo que llegamos a la casa del Padre, Él hará por medio de nosotros. Óyeme bien mi hermano y mi hermana. Él hará por medio de nosotros obras mayores que las que hizo Jesús durante su ministerio. ¿Oíste eso? Versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, dice el Señor, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y noten, mis hermanos, que Jesús no se está refiriendo aquí a los apóstoles, no, mis hermanos. ¿Quiere decir esto que todos los que creen en el Señor Jesucristo harán milagros más extraordinarios, más portentosos que lo que Él hizo? Es evidente, mis hermanos, que nadie puede hacer milagros más portentosos que los que hizo Jesús. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, para poder entender a qué se refiere el Señor, aquí tenemos que volver atrás a la respuesta que le da a Felipe en el versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y ahora pongan atención.
Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Este texto es extraño. Si lo leen otra vez, uno esperaría por la lógica del razonamiento que el Señor dijera algo como esto: las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él me dice lo que yo debo hablar, porque Él está hablando de palabras. Eso no es lo que dice el texto. Lo que el Señor le dice a Felipe, que es Dios el Padre, está haciendo su obra en este mundo por medio de las palabras de Jesús. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras a través de esas mismas palabras. Como bien señala el comentarista Hendrickson, siempre que Jesús habla, el Padre actúa por medio de sus palabras. Cuando Jesús habla, el Padre actúa. Pero ahora que Jesús se va, ¿qué va a suceder con el plan de redención? ¿Dejará Dios de obrar en el mundo? Por supuesto que no, hermanos. Ahora que Jesús regresa al Padre, los discípulos harán obras mayores que las suyas. ¿Saben por qué? Porque ahora la presencia de Jesús no se limita a un solo lugar. Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora Jesús, por su Espíritu, mora en todos los creyentes alrededor del mundo, y esos creyentes pueden, en el poder del Espíritu Santo, proclamar la obra ya completa de redención a través de la predicación para la salvación de los pecadores. Es por eso que el Señor le dice a los discípulos en Juan capítulo 14, versículo 1, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, porque el Señor sabía que su obra se iba a expandir a través de todo el mundo. Iban a ser millones de todo pueblo, lengua, tribu y nación, que se iban a convertir a través de la predicación de la palabra. Por esos discípulos en los cuales ahora mora Jesús por su Espíritu. Piensen, mis hermanos, en lo que sucedió en el día de Pentecostés, cuando nació la iglesia. Pedro predicó la palabra y en un solo día se convirtieron 3,000 personas. Y después que Jesús ascendió a los cielos, en el aposento alto habían 120 discípulos. ¿Cómo ocurrió algo tan extraordinario? Por medio de la predicación de la palabra. Hermanos, Dios no ha prometido usar ningún otro medio para salvar a los pecadores. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De otra forma no habrá salvación, de otra forma no habrá crecimiento espiritual en el pueblo de Dios. La Biblia, la palabra, es la espada del Espíritu, es el instrumento por el cual Él opera, así como un cirujano, Él opera en la vida de las personas. Porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dice Pablo. Y es en ese contexto, que ahora el Señor promete proveernos de todos los recursos que necesitamos para llevar a cabo esta tarea que se nos ha encomendado a ti y a mí. Versículo 13 al 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que sea el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Prediquen el Evangelio. Él no está hablando de otro tema. Testifiquen del poder transformador del Evangelio a través de sus propias vidas. Persuadan a los hombres a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero no lo hagan en sus propias fuerzas. No lo hagan en sus propias fuerzas.
Todos los recursos que ustedes necesitan para llevar a cabo esta obra está a su disposición, pero pídanlos en mi nombre, descansando únicamente en los méritos míos, procurando únicamente mi gloria, y lo que pidan les será concedido. En conclusión, mis hermanos, si hay una persona en el mundo que no tiene razón para sentir lástima de sí misma, ese es el cristiano. No lo olviden. Cristo nunca sintió autocompasión. Si hay alguien que puede luchar eficazmente contra la angustia y la turbación a pesar de las dificultades, es ese que ha puesto toda su confianza en aquel que se presenta a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Y tú, mi amigo, que nos estás escuchando en esta mañana, si Dios te ha dado la capacidad de entender este mensaje, recuerda que nadie, absolutamente nadie, podrá llegar nunca a la presencia de Dios por otro camino que no sea Jesucristo. Alguien dijo una vez que una persona puede ir al cielo sin salud, sin riquezas, sin fama, sin un gran nombre, sin mucho conocimiento, sin trabajo, sin cultura, sin belleza, sin amigos y sin 10,000 otras cosas, pero nunca podrá ir al cielo sin Jesucristo. Vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das de poder compartir de tu palabra. Estuvimos delante de un texto maravilloso, muy amado por el pueblo de Dios, que nos da esas herramientas y ese ánimo, Padre, para poder volver a ti y poner toda nuestra confianza, Señor, en ti, y poder salir fortalecidos a pesar de las cosas, Señor, que nos rodean. Tú conoces, Señor, los tiempos, Señor. Tu palabra habla de ellos, Señor, que en estos tiempos van a venir pestes, terremotos, Señor, hambres, calamidades. Y nosotros sabemos que todas estas cosas van a suceder porque son como dolores de parto, Señor. Y sabemos que al final de esos dolores, Señor, va a venir nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros conocemos que todas estas cosas son porque, Padre, así tú las has puesto en tu palabra para que nosotros nos regocijemos, Señor, en el sentido que sabemos que si son más continuas, tú vas a venir pronto a buscar a los tuyos, a los suyos, Señor, y te damos gracias. Oh bendito Padre, gracias por esta oportunidad que nos diste de poder estar delante de tu palabra y poder comprender y fortalecernos en este tiempo. Y queremos, Padre, dejar todo esto en humildad, para tu gloria, Señor, para tu gloria, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Gracias.